Amén. Bienvenidos todos. Un saludo especial ahí a nuestro hermano Mauricio. Bienvenido de nuevo a Siloé, Honduras. Estuvo por Siloé, Guate. Un año. Pero bien dice la palabra que los caminos del Señor son misteriosos. Y aquí está con nosotros de nuevo. Bienvenido, bienvenido. Nos alegra verle con bien de vuelta en esta casa. Amén. También les damos la bienvenida a los que nos ven por las plataformas, por los medios digitales. Bienvenidos a esta transmisión, los que lo verán después. Estamos estudiando. Vamos a, ya para iniciar en en nuestro estudio de hoy, vamos a recitar segunda de Timoteo, primera de Timoteo, segunda, miren qué cruzado estoy ahorita. No es que estoy pensando en segunda de Corintios porque hay una cita que voy a usar ahí, pero, sí, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, de manera fuerte, en primera persona vamos a decir que creemos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios en mí sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hoy vamos a estudiar la mente musar. Ya casi terminamos las 16 mentes. Esta es la penúltima, la 15ª mente capacidad que el Señor nos dio, que vamos a estudiar. La mente y musar es la capacidad instructora. Amén. Algunos saben muy bien, los que son maestros saben qué es instruir, es impartir enseñanza, ¿verdad? Y en esta lección vamos a aprender cómo somos beneficiados al estudiar la palabra de Dios. Los beneficios que la palabra, solo con leer la palabra de Dios recibimos beneficios. Leerla, pero leerla es distinto que estudiarla. Porque mucha gente puede leer, como leer un libro, la palabra de Dios. Pero estudiarla a profundidad, eso trae muchos beneficios a nuestra vida. Y la capacidad de aprender en nuestra vida está impulsada por la mente musar. Cuando a usted se le queda algo de memoria, hay personas que dicen, es que a mí no se me queda, hermano, viera que como lucho con eso para que se me quede. Bueno, ahí hay un dilema en la capacidad musar. Porque la capacidad musar es la que nos da la retentiva para que se nos quede lo que estamos viendo. Imagínense la capacidad musar que tienen las personas que tienen memoria fotográfica, como la tiene el pastor Juan Carlos. Es una capacidad musar privilegiada, porque él solo mira así, toma la foto en su mente y después va al recuerdo, lo lee ahí, así como dijo Ñoño, así, no, el chavo, así estudiando, cualquiera, así cualquiera, pero a nosotros que tenemos una capacidad musar normal, tenemos que repasar y repasar. Y por eso que el Señor nos invita a repasar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, mire, un recién nacido, un bebé recién nacido, desde el momento en el que nace, empiezan a trabajar sus 16 capacidades. Y una de las primeras que comienza a trabajar es la capacidad musar. Es por eso que, por ejemplo, el bebé, todos desde que nacemos hasta que el Señor nos llama, vamos a estar en constante instrucción, en constante aprendizaje. Pero, por ejemplo, un bebé, los bebés son bandidos, hermano. Sí. Un bebé aprende que si llora, va a tener atención. Por eso es que a veces es hasta bueno dejarlos llorar un poquito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no ellos van... Mira, hermano, si
Por ejemplo, las mamás primerizas son así. Ni bien empezado el llatito, y ya van. ¿Qué está haciendo el bebé? Aprendiendo. Ah, mi mamá aquí la tengo. Aquí está la palma de mi mano. Ya cuando es el tercer o cuarto hijo, y primero se aburre de llorar y así como que, si tuviera reloj, así como que, si batió récord mi mamá. ¿Por qué? Porque nosotros también aprendemos que los bebés a veces tienen sus mañas, y uno sabe, nosotros aprendemos a reconocer, los padres aprenden a reconocer qué tipo de llanto es. Ah, está llorando, tiene hambre, dice la mamá. Y uno así como que, ¿y cómo sabe? Es que es distinto el llanto. ¿Cómo lo supo? Lo aprendió. Su capacidad musar le ayudó a aprender, a distinguir el tipo, o sea, esa enseñanza le vino a través de la capacidad musar. Ahora, una persona normal, cuanto más aprende, más busca saber. Y cuanto más sabe, más llega a comprender. Nunca termina este proceso de aprendizaje. Cuando nosotros sabemos algo, pero mire, hay una frase acuñada que decía la reverenda Hicks. Y ella decía, ahora sabemos mejor. No sabemos más, sabemos mejor. ¿Por qué? Porque pudimos aprender más, tal vez de algo que es medio masticábamos hace tiempo. Vaya, por ejemplo, hace 15 lecciones no sabíamos lo que sabemos ahora de las 16 capacidades. Hace 2 años y pico no sabíamos lo que sabemos ahora de la triple naturaleza. Hace 4 años, casi 5 que estamos por cerrar en octubre, no sabíamos nada del mensaje de la esposa. Hoy sabemos más. Y ¿sabes lo importante cuando es eso? Mire, yo me recuerdo verdaderamente cuando una vez el pastor Juan Carlos nos llevó, esto ya se lo he contado varias veces, pero nos llevó a una empresa en la cual le pidieron que fuera a enseñar respecto a esto. Y supuestamente nosotros íbamos a ayudarle, escuchando todo, aprendiendo de él. Pero al momento del cafecito, dijo aquel, en el que él abrió para que la gente pudiera dar su opinión y pudieran expresar lo que habían recibido. Una persona dijo, mire, yo no entiendo nada, dijo. No, me ha pasado, dije yo. Pero sé que necesito saber más. Y eso es lo que nos pasa. No a todos. Y por eso es que está la frase, que este mensaje no es para todos. Este mensaje, el Señor anhela que todos lo escuchen. Y esa es la misión de Iglesia Siloé. Que todos escuchen este mensaje. Pero no todos van a tener eso de querer saber. Hay más. Yo tenía eso, hermano. Siendo cristiano, ya. Yo decía, pero ¿será que esto es todo de Dios? ¿Será que esto es aquí, hasta aquí, hasta aquí? O sea, yo estaba en una iglesia y mira, hermano, en mi llamado, así que propiamente en mi llamado, yo llegué lo más alto que podía llegar ahí. De ahí para arriba, tal vez me hubiera quedado en una forma burocrática. Pero en mi llamado, yo sentía, aquí tiene que haber más. Y yo volteaba a ver para este lado. Y yo decía, es que hay más. ¿Y por qué no lo veo? Pero yo tenía esa necesidad de aprender más, de saber más. Entonces, la naturaleza de la mente musar fue dada al ser humano, no solo para aprendizaje intelectual y terrenal. O sea, la naturaleza de la mente musar también sí nos sirve para lo terrenal. ¿Cómo se aprende usted las tablas de multiplicar? Repasándola. ¿Pero qué es lo que le ayuda? Es la mente musar. La tabla del 1. O la tabla del...
Esa está fácil, la tabla del 10, está fácil. La tabla del 9, a ver, digamos la tabla del 9. Y ahora imagínense cómo está eso, que en la nueva era de la enseñanza ya no quieren que los niños se aprendan las tablas como nos aprendimos nosotros. Aquí las tablas entraron a reglazo, hermano. A baquetazos aquí atrás de las rodillas. Así me entraron las tablas de mí. Ahora no, no, es que el niño tiene que saber que 9 por 9 es 9, sumar 9 veces el 9. 9 por 9, ¿cuánto es, hermano? 81. ¿Y cómo se lo sabe? Y 9 por 9. 9 por 9. Era más fácil. 90 menos 9, 81. ¿Sí o no? Desde el otro lado era más fácil. Pero uno tenía que buscar cómo. Pero uno se las aprendía. Aprender. Pero no fue solo para eso que nos la dio Dios. Fue para aprender de Él. Esa es su naturaleza divina. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es el problema de aprender mucho aquí? Por ejemplo, usted conoce la filosofía. ¿Quién ha llevado clases de filosofía? Varios. ¿Qué significa filosofía? La palabra. Amor por el conocimiento. Pero si usted ama demasiado el conocimiento, la palabra misma lo dice. Primera de Corintios, esta es la que me estaba cruzando, que es la primera de Corintios 8:1, en la parte B, dice que el conocimiento envanece. En esta versión que es la RBA dice, mire, la parte B dice, la ciencia hincha. O sea, tanto conocer no puede hacer y hay mucho cristiano cabezón. ¿Usted ya vio la película de Mario Bros? Los honguitos. The Mushroom. Es el reino de los hongos. Así hay mucho cristiano. El cuerpecito, la cabezota. Porque saben mucho, pero no crecen. Saben mucho, pero no han logrado crecer. Ahora, miremos la base bíblica de la mente Busar. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, verso 2. Proverbios capítulo 1, verso 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. La palabra musar es doctrina. Y es la palabra 41-48. Ahora mire, en esta cita dice, para entender. ¿Sí? La primera palabra que tenemos que ir es que el Señor, ¿qué quiere que hagamos? Que entendamos. O sea, la doctrina la tenemos que entender, hermano. Tal vez el mejor ejemplo que le puedo dar de esto, yo le he contado que a mí me gusta mucho la matemática. Me gusta. Y yo a mis hijos, desde pequeños les dije, miren, la matemática hay que entenderla, hay que aprenderla a leer. Como la música, por ejemplo. Aquí hay algunos que son músicos. Si les doy una partitura a Denzel, a Aarón, ellos pueden leer eso. ¿Por qué? Porque recibieron instrucción. La matemática, por ejemplo, el que no tiene la instrucción adecuada, se lo ponen ahí, puede ser algo muy fácil. Pero si no la aprendió a leer, si no la aprendió a razonar, si no la entiende, no va a saber lo que tiene que hacer ahí. Yo recuerdo que cuando cursé cuarto bachillerato, a mí me dieron una clase que se llamaba lógica matemática. Creo que aquí la dan en la misma matemática. Está metido ahí, van metiendo un poquito de lógica, de razonamiento de la matemática. A mí me la daban en una clase aparte, lógica matemática, razonar. Y me gustaba mucho, pero en esa clase una vez dieron un tema
A ver quiénes conocen qué es una matriz en matemática. Mis dos hijos saben. ¿Ustedes saben allá qué es una matriz? Más o menos, ya yo. Ahí ya no hay ya no hay mucha doctrina. ¿Sabe resolver matrices, Aarón? Todavía no, porque todavía no ha pasado por la instrucción de vida. El día que enseñaron matrices allá en Tandamanapio, mi tierra natal, dijo aquí, allá en Guate, ese día yo falté. No recuerdo por qué. No recuerdo por qué, pero falté ese día de las clases. Al día siguiente, yo vi esa cosa y yo, mira, hermano, me costó entender el tema. Hasta que me puse a ver y ver cómo el maestro resolvía una, y yo empecé a usar mi razonamiento. Dije yo, aquí hizo esto y esto y esto y esto. Y yo, dije yo, sí, por eso estaba penando yo. Y empecé ya, sencillo, a resolver matrices. Pero no había entendido. ¿Por qué me costaba? Porque no había entendido el tema. Mucha gente llega a las iglesias y le damos doctrina, pero en su capacidad musar todavía no la ha logrado procesar. Y les soy bien sincero, en nuestra congregación, aquí sí hablemos para nosotros, en nuestra congregación hay mucha gente que ha recibido cantidad de doctrina, pero no han entendido. No han entendido. Y mire, entender es la palabra yadá, que es la 3045, y hace referencia a un experto, un sabio, alguien que discierne, mira y ve. O sea, entender lo que dice la palabra aquí para que entiendas mi doctrina, tienes que ser un experto. Tienes que ser un sabio. Tienes que ser alguien que discierne, mira y ve. No es lo mismo mirar en el contexto bíblico. No es lo mismo mirar que ver. Y tenemos que llegar a esto. Ahora, musar, por otro lado, es la palabra 41-48. Y significa enseñar como instructor. Doctrina, educación, consejo, advertencia, corregir, disciplina, enderezar de nuevo. Y esa última, hermano, mire, todas las anteriores, lo que hacen, ¿sabe qué es? Nos enderezan. Mucha gente ha llegado mal adoctrinada a las iglesias. Ya del mundo, mire, aun cuando usted no era cristiano, usted fue adoctrinado. Y cuando no era cristiano, fue adoctrinado por el mundo. Algunos incluso fueron adoctrinados por Satanás. Y llegan a la iglesia a comenzar a recibir doctrina cristiana. Y lo que la doctrina cristiana es lo que hace es enderezarlos otra vez. Y la vez pasada hablábamos, ¿cómo se hace, hermano, para enderezar un árbol que está torcido? Bueno, dice el dicho, árbol que crece torcido me sirve para columpio, dijo el Chapulín. No, pero por ejemplo, cuando el árbol va creciendo, yo porque miraba de mi abuelita, y que el árbol de repente comenzaba a agarrar como, le ponían una vara a la pared, una estaca, amarrado a la vara. Ok, esa vara se llama doctrina. ¿Quiere ser adoctrinado? ¿Esté listo para recibir vara? Mire, hermano, ¿usted cree, si el árbol hablara, ese arbolito torcido, usted cree que estaría feliz de estar, ya iba así, ahí tirando para el otro lado, y de repente, ¿sabe cómo es eso? Usted ha tenido tortícolis, que ha dormido mal de repente y se levanta y anda así. Y cuando lo endereza, ¿qué pasa? Qué rico, ¿verdad? No, es doloroso. ¿Por qué? Porque estuve en una mala posición por mucho tiempo. Y ahora enderezarlo, eso va a doler. Eso va a doler. O por ejemplo, la gente que camina encorvada.
¿Conoce usted? Y de repente le ponen, no, te vamos a poner un corrector de postura. ¡Claro! Y hermano, y no quieren ¿por qué no quieren el corrector de postura? Porque duele. Pero la doctrina del Señor, a pesar de que nos duele, nos va a poner firmes, como el Señor quiere que seamos. Amén. Ok, ahora, la mente musar es la que debía marcar la pauta y el rumbo de la vida de las personas. El rumbo, el camino que deberíamos seguir, debería de estar en la mente musar. Porque en ella estaban conjuntados todos los principios espirituales de verdad. ¿Y sabe qué? En la mente musar estaba contenida la imagen y semejanza de Dios. En la mente musar. Cuando el Señor sopló en nosotros y nos alentó, usted sabe que sopló su imagen y nos alentó su semejanza. ¿Dónde se alojó eso? Se lo acabo de decir. En el musar. El problema está en que nuestro musar, desde el que pecamos, bueno, desde la caída en pecado, todas se desviaron. Ahora, la mente musar nos fue dada para que siempre tuviéramos el conocimiento de quién es Dios, de cómo trabaja, de qué espera de nosotros. ¿Sabe usted qué espera Dios de usted? Ahí estamos hablando de su propósito personal. Si todavía no lo sabe, hay que trabajar en el musar. Porque en general, por ejemplo, podríamos decir, el Señor quiere, por ejemplo, los que estamos aquí, el Señor quiere que seamos su esposa. Solo 2, bueno, 3 amenes. Bueno, le voy a dar otra oportunidad. El Señor quiere que seamos su esposa. Ahí está. Amén. Y por eso estamos trabajando. Ahora, mire. También el Señor nos dio la capacidad de musar para que tuviéramos mayores niveles de conocimiento. Y aquí tenemos, mire hermano, tenemos que entrar a qué es conocimiento. Conocimiento no es aprendizaje, según la palabra. Conocimiento es la Bab de su nombre. Y está íntimamente ligado, porque incluso quiere decir intimidad. Lo que usted está recibiendo ahorita no es conocimiento. De sabiduría. Cuando usted llega a su casa y agarra sus apuntes, ¿cuántos apuntan? Bueno, algunos no apuntan, pero están poniendo atención y después van a ver de nuevo el tema. Ese ir de nuevo es entendimiento. La primera hey. Pero después de que usted recibió sabiduría, que repasó y dijo, bueno, ahora tengo entendimiento, tiene que ir a la intimidad, en su recámara, a solas con el Señor, para entender, para adquirir conocimiento, para crecer en conocimiento, para que, por eso le decía al principio, podemos estudiar, pero si no estudiamos en el proceso adecuado de sabiduría, entendimiento y conocimiento, entonces nos vamos a quedar en lo que decía 1 Corintios 8. ¿Qué decía? El conocimiento envanece. Nos hincha, decía la otra versión. Nos infla, nos puede hacer cabezones. Ahora mire, cuando el hombre pecó y como consecuencia de eso, la información que percibimos de parte de nuestra capacidad musar está alterada y contaminada. Todo lo que el musar lleva a nuestro interior, pasa por ¿sabe cómo es eso? Como cuando los que tienen los lentes y los tienen sucios. Yo no entiendo, gracias a Dios yo no tengo que usar lentes. Pero yo a veces miro los lentes de mis dos que usan. Y yo digo, ¿y cómo verán así pues? ¿Cómo le hacen para ver? Sí, hermano, imagínense que yo, no sé, he sido tan delicado con mi vista, que yo no puedo tener el windshield del carro con suciedad. No puedo. Me empieza a picar los ojos.
Yo no sé si alguno de ustedes es igual, pero si yo tengo, miren hermano, yo de verdad, yo le reviso los dos líquidos, el agua del radiador y el agua del depósito del limpiabrisas. Porque y tal vez no se han dado cuenta en mi casa, pero yo lo primero arranco el carro para que caliente. Y lo segundo que hago, ¿sabe qué es? Limpiar el parabrisas. Porque yo no puedo verlo sucio, no lo que está delante de mí no puede estar sucio. La pantalla de la televisión o del teléfono o de la computadora, yo la tengo que limpiar. Yo le miro una mancha y empiezo a limpiarla. Ok, nuestra musar está sucia y nos hace captar todo de una manera distorsionada. Contaminada. Miremos Jeremías 17:23. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17:23. Dice, Jeremiah, dice, mire, mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz, por no oír ni recibir corrección. La palabra corrección ahí es musar. O sea, su alma no quiso escuchar sabiduría. Su alma no quiso abrir su oído, su entendimiento, para recibir corrección. ¿Conoce usted gente que no le gusta ser corregida? Ay, ¿qué me importa? ¿Qué? Yo así lo hago y qué. Mira, eso no es así. Eso no es así. Si seguís por ahí, vas a tener dificultades. Por ahí sí. Y de repente, ¡pum! ¿Pero por qué? Porque no quisieron oír, dice, para recibir corrección. O sea, el problema ahí es el musar. Porque el musar, como le decía, está viciado, está contaminado, está sucio. Y recibe una mala información de todo lo que percibe. Ahora, ¿cuál es la importancia de la mente musada y la instrucción? Proverbios capítulo 1, verso 33. Proverbios 1, verso 33 dice: mire cómo está vinculado todo esto. Mas el que me oyere, que oír es sabiduría. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Ahora, esta es parte de la promesa de Dios para el que busca aprender. O sea, el que escucha, dice, el que oye, el que, por ejemplo, cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. El que logra escuchar así, dice la palabra del Señor, que va a tener 3 aspectos en una promesa. Va a habitar confiadamente y no va a tener temor del mal. Ahora mire, ¿qué significa habitar? Habitar es la H7391 y es Shakán. Y Shakán significa hospedar, residir permanentemente, descansar, habitar, morar, permanecer, posar, quedarse o reposar. ¿Dónde usted descansa? Ay, en mi casa, hermano. Claro, en mi hamaca, en el sillón que se reclina. ¿Dónde está ese? En la sala de la casa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted puede reposar ahí. Porque es su hogar. Porque ahí permanece. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el Señor, mira, vas a habitar en un lugar de reposo si oyes. Pero solo si oyes como la palabra quiere ser escuchada. Dice confiadamente. Confiadamente es la H983 y es Betak. Y significa confiadamente, seguro, apoyar, asegurar, esperanza, favorable, tranquilo, lugar de refugio, como tener una siesta. Hermano, una siesta. Una siesta. ¿A cuánto le gusta hacer siesta?
A mí me encanta hacer siesta, hermano. Y yo no peleo con el sueño. Créame, yo si algo tengo, yo sí, así, yo sí, mira, hermano, eso sí, yo sí tomo siestas. Yo pongo el temporizador, digamos, si quiero dormir 15, le pongo 20, porque digo yo, en 5 me quedo dormido y ya después ya lo dormido nadie me lo quita, dije, ¿verdad? Entonces yo pongo el temporizador, si quiero dormir 20, siempre le pongo 5 más y me duermo. Y ya con eso yo ya me levanto como si nada. Hay quienes no pueden. Y no, es que si me duermo ya después me levanto de mal humor y que no sé qué. Ok, pero mire, o sea, la palabra lo que dice es que vamos a habitar como que estuviéramos en una siesta, hermano. Sin temor del mal. Ahora, esa palabra mal es la H7441, que es Ra. O sea, y significa maldad, adversidad, aflicción, desastre, desgracia, daño, difícil, doloroso, duro, fastidio, injusto, malestar, maligno, maltrato, penoso, quebrantamiento, triste, lo peor. O sea, pero ¿qué decía Proverbios 1:33? El que oyere. O sea, el que recibe instrucción, el que logra trabajar en su musar, para que su musar logre recibir la doctrina adecuada, la instrucción adecuada, la corrección adecuada. Por eso que aquel que no recibe, mire hermano, aquel que no recibe instrucción, que no recibe consejo, como dice también la musar, ese siempre va a ir atemorizado. Va a vivir atemorizado de lo que le pueda pasar, porque no recibe la instrucción adecuada. Una mente musar que está creciendo en la imagen y semejanza de su creador, poco y poco irá imponiendo cambios en la relación a sus malas costumbres, en sus malos hábitos, en sus tendencias y sus inclinaciones humanas. ¿Ha identificado usted malos hábitos en su vida? ¿Los ha podido cambiar? Algunos sí, otros no. Ahí vamos, ahí vamos. Pero ¿sabe por qué? Es que lo primero que tendría que pasar en nuestra vida es que logremos identificar lo que está mal en nosotros, o algo que no está funcionando de la manera correcta. Eso deberíamos de ser capaces de hacer primero. Lo primero es que logremos darnos cuenta de que algo está mal, hermano. Por ejemplo, hablemos por ejemplo de algún aspecto de la música, por ejemplo. Me encanta la música del mundo, pero no me gusta la alabanza. No me gusta la alabanza, hermano, pero me encanta escuchar música. ¿Por qué no funciona eso de la manera correcta? Lo primero que debería de pasar es que logremos verlo. Y segundo, preguntarle, mira, Señor, ¿qué onda conmigo, güey? ¿Qué onda que puedo leer puedo leer un montón de libros de este grueso y que ni me gustan? Que qué aburrido este libro, pero lo termino de leer porque no me gusta dejarlos a medias. Pero la Biblia no la leo. ¿Dónde? Lo primero, por eso le digo, lo primero que tiene que pasar es que yo me dé cuenta de que eso está mal en mí. Si no me doy cuenta, es porque el musar no está trabajando bien. No, pero es que lo que pasa es que también no hay que ser tan religioso. No, hombre. Y yo siempre he dicho esto, mi hermano, en nuestros tiempos de noviazgo, ¿verdad, amor? Uno se mandaba cartitas. Ahora WhatsAppazo. Pero en nuestros tiempos uno se tomaba, hasta le hacía un osito uno así en una esquina o algo así, y le echaba un poquito de perfume para que fuera velando rico, y la letra así bien redondita, así bien bonita. Nunca escribía así, la letra toda como saliera, ajá, y así bien redondito, y así ya, la cartita. ¿Y cuántas veces la leían? ¿Una vez? Ya está. No, hasta guardadas de recuerdo. ¿Por qué? Porque ama. Porque no leemos así esta. Porque nuestra musa no está
no está trabajando correctamente. No quiere la instrucción de Jehová. Nuestra mente musa rechaza la instrucción de Jehová por la naturaleza pecaminosa que tiene. Ahora, nuestra musar está expuesta a enseñanzas de las tinieblas. Jeremías 32:33. Jeremías capítulo 32, verso 33 dice. Mire qué dice. Y volviéronme la cerviz y no el rostro. Bueno, mire, hermano, miremos bien cómo dice aquí. Le dice, me volvieron la cerviz. ¿Qué quiere decir? Que le dieron la espalda. La cerviz es esta parte de aquí atrás, del cuello. La nuca, como le conocemos normalmente, ¿va? La nuca. O sea, lo que el Señor está diciendo ahí es, me dieron la espalda, o sea, me dieron la cerviz, no me dieron el rostro. Y cuando los enseñaba, madrugando y enseñando, no escucharon para recibir corrección. Corrección es musar. Y hay un montón de cristianos así. Escuchan, pero espiritualmente están dándole la cerviz al Señor. Porque no ponen en práctica, no aceptan corrección. Como consecuencia del pecado, el hombre perdió la fuerza para recibir la instrucción de Dios. Y ahora es estimulado e influenciado a actuar de maneras fuera del propósito por el cual fue creado. ¿Y cuál fue el propósito con el cual fuimos creados, hermano? Isaías 43:7. Lo dice claramente. Isaías capítulo 43, verso 7. Dice, todos los que llamados de mi nombre. ¿Cuántos tienen el nombre del Señor en su corazón? Ok. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. 3 cosas. O sea, el Señor nos hizo para gloria suya. Nos creó para gloria suya. Nos formó para gloria suya. Pero nosotros le damos la espalda a consecuencia del pecado. La mente musar contaminada nos hará querer aprender cosas incorrectas, cosas ocultas, cosas relacionadas con las tinieblas. Por ejemplo, le doy algunos ejemplos. El Halloween. Yo, gracias al Señor, hermanos, bueno, ni siquiera fue por voluntad mía. Yo celebré Halloween una vez en una fiesta. En su ignorancia mi mamá nos llevó, la invitaron, fiesta de Halloween, nosotros estábamos chiquitos, nos compró unos disfracitos ahí y fuimos pues. Ya después de eso, a pesar de que nunca me metí a ese rollo, el horóscopo, los amuletos, los talismanes, la lectura de las manos, las limpias, leer libros de ocultismo. Y ahí, hermano, mire, sabe que yo por eso le digo, el Señor puso un propósito en cada uno. Y a mí siempre me ha gustado aprender. Yo sé un poquito de todo, pero siempre lo que me gusta yo busco aprender más. Y el Señor me hizo con ese propósito. Y Satanás conocía ese diseño. Porque yo quería aprender cuando yo estaba, yo le he contado que yo era rockero. El rock me metió a un mundo de ocultismo, de satanismo. Y cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó, yo estaba comenzando a leer libros de ocultismo, libros de brujería. Yo estaba empezando a leer libros, por ejemplo, de cómo es algo que se llama el desprendimiento astral, que es una forma de meditar y poder desprender su alma de su cuerpo de forma voluntaria. Hay gente que ha experimentado eso de forma involuntaria, por ejemplo, gente que ha muerto y que de repente se miran que lo están reviviendo
Y regresan y cuentan estas historias. Dice, y yo me miraba ahí abajo y todo lo que me hacían. Ok, eso es un desprendimiento, por eso es involuntario, porque murió. Ahora, yo lo quería hacer de manera voluntaria. Y yo comencé a leer acerca de eso. Y una vez, casi lo logro, hermano. Y Dios sabe, miren hermanos, Dios sabe en qué momento nos llama y por qué permite las cosas. Porque mi papá entró al cuarto donde yo estaba, mi familia sabe cómo es mi papá, ni tocó, solo entró y yo así como, santo Dios, y no dije santo Dios, sino que digo, ¿qué pasó? Dije, porque yo había empezado a desprenderme. Pero eso fue lo último que yo traté ahí. Y el Señor me llamó, después de eso el Señor me llamó. Porque sabe el Señor que si yo logro desprenderme, saber qué hubiera pasado conmigo, hermano. Porque yo era, así como yo soy, que me gusta saber más, y hubiera dicho, aquí tiene que haber más cosas. Tiene que haber más. Así como cuando llegué al Señor, yo dije, tiene que haber más de Dios. En ese lado del ocultismo yo hubiera dicho, aquí tiene que haber más. Pero el Señor me rescató. Él fue bueno. Ahora, dice, Dios nos advierte de la mala instrucción y su práctica en Proverbios capítulo 5, verso 23. Proverbios 5, 23. Dice, miren lo que va a pasar. Dice, él morirá por falta de corrección. Corrección es musar. Y errará por la grandeza de su locura. O sea, no es simple y sencillamente que, bueno, no acepto corrección y ahí estuvo. No. ¿Qué dice? Va a morir. El que no acepta corrección. Hermano, mire, hay tantas personas que uno ha intentado a veces corregir. Mire, hermano, por el camino que vas no vas bien. Ese camino te va a llevar a la muerte. No, yo aquí sigo. Es como que tuviéramos tipo el coyote, camino cerrado, y ahí sigue, como ahí el correcamino sí siguió y por su velocidad siguió en el barranco del largo, él sigue corriendo y cuando siente ya no hay piso y para abajo. Así nos va a pasar si no aceptamos corrección del Señor. Perdone por mis ejemplos tan burdos si quiere, pero es lo que me viene a la mente. O sea, si no recibimos la corrección del Señor, nos vamos a encontrar en un camino de muerte. Un camino de muerte. Ahora, la importancia de adquirir repetitivamente la instrucción. Mire, Deuteronomios 6, del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Mire cómo debemos nosotros recibir la instrucción. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿cómo dice? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Cómo dice? Repetirlas. 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 Hermano, el método de repetir vez tras vez la enseñanza, lo aprendido, reafirma y mantiene vivos los principios de Dios. Yo le he dicho, yo tengo una gran ventaja, hermano, que tal vez ustedes no tienen, pero que el Señor sabe que yo la necesitaba y por eso el Señor permite todo. Porque yo, desde antes incluso de llegar a Siloé, yo trabajaba editando en la iglesia anterior, yo trabajaba editando los temas del pastor. Y para editar los temas del pastor yo tenía que escucharlos y volverlos a ver. Y de tanto ver y ver, se le queda a uno más. A veces ni siquiera, hermano, ni siquiera es necesario. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo me sé yo canciones del mundo que yo ni, o sea, pedacitos, pues no todas? ¿Cómo me sé pedacitos de canciones del mundo que yo no escucho? ¿Sabe por qué? Porque uno las escucha
Yo, por ejemplo, antes yo me transportaba en bus. Y los buses allá en Guatemala, yo aquí imagino que aquí también, y de pum, chiqui, pum, chiqui, pum, chiqui, pum, y todo todas las canciones y los pedacitos que yo escuchaba, a pesar de que yo no me los quería aprender, se me quedaban. Los anuncios de la televisión, hermano, ¿por qué se le quedan? Porque los mira y los vuelve a ver y los vuelve a ver. Pero no sea la enseñanza del discipulado de los miércoles, que solo aquí ya se acabó, ya cumplí, se acabó, ya no la miro. O los domingos. No, es que los domingos yo ya fui a la iglesia, el domingo ya me congregué, ahora hasta el próximo domingo. No estudiamos, no repasamos, no volvemos a ver, no. Pero la palabra dice, repítelas. Es que repetirlo lo va a hacer entrar primero aquí, hermano. Porque es que, mire, ¿cómo va a llegar aquí si no está aquí? Es imposible. Es imposible que nosotros podamos hacer vivo en nuestro corazón algo que no tenemos en nuestra mente. No podemos. Todo lo que está en nuestro corazón, sea bueno o sea malo, primero llegó a nuestra mente. Por eso le digo, ¿cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Los de la vieja escuela, a reglazo vivo. Y esa experiencia no se nos olvida, hermano. No se nos olvida. Ponga las manos así, diga, ¿cuánto es 9 por 9? No la quite. Y ahí otra vez, así nos tocó a nosotros. Ahora es suavecito, hermano. Ahora hasta demandan a las instituciones si hacen eso. Pero en nuestros tiempos era dura la cosa. Pero nos ayudó a aprender. Si memorizamos y repetimos la palabra de Dios, la mente musar va a ir recobrando su estado original y nos instruirá en el camino correcto. Proverbios 10:17. Mire, ¿qué dice Proverbios 10:17? Dice, ya con esta me despido, dijo el corito. Camino a la vida es guardar la corrección. Corrección es musar. Mas el que deja la reprensión, yerra. Otra traducción dice, el que acepta la corrección tendrá larga vida. Pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Amar la corrección. Mira, hermano, yo a muy pocas personas he llamado para corregirlas, para reprenderlas, para decirles, mira. ¿Y sabe cuál es la idea de la mayoría de personas cuando el pastor los manda a llamar? Uy, ¿ahora qué hice? ¿Sí o no? Hoy sí me va a regañar el pastor. Pero sabe que deberíamos de llegar a amar esa corrección. El pastor me corrigió. Me dijo que esto está mal. Y qué bueno, porque entonces ahora puedo trabajar en ello. No. Salimos de la corrección todos enojados, tristes, adoloridos en nuestra alma, que me regañó. O regañar a un hijo. Mi papá es que mi papá me regañó. ¿Por qué? Porque no amamos la corrección. Y mucho menos si es Jehová que nos corrige. Necesitamos amar la corrección del Señor para cambiar nuestra forma de vivir. Es la única manera. Por eso le digo, cuando nosotros, lo primero que tenemos que ser capaces de detectar. ¿Se recuerda cuando comenzamos este estudio? Decíamos que a medida que avanzáramos íbamos a comenzar a ser capaces de ver cosas malas. Pero por lo regular comenzamos a verlo en los demás. Sí, pues ya sé por qué este bandido no me acepta las correcciones, dijo el. Sí, pues si le hablo y como que no es con él, le digo y no cambia. Sí, en los demás. Bueno, ok, ahora para adentro. ¿Qué hago mal? Es que el pastor dice que
que tenemos que, digámoslo en este aspecto tan burdo, el pastor dice que tenemos que ofrendar, que tenemos que diezmar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero yo no, hermano. No, porque es que, ¿qué van a hacer con el dinero? Se lo roban, se lo quedan. Ahí está el pastor. Como dijo el pastor de Guate, ya compró moto. Y creen que de Dios, que como dijo el pastor, de sus diezmos y sus ofrendas no vivo. ¿Verdad? Es verdad. Pero ese es el pensamiento de la gente, porque no acepta corrección. No aceptan corrección. ¿Cuántos quieren aceptar la corrección del Señor? Y la corrección del pastor. Ya no, amén. Lo que tiene que reconocer es que la corrección del Señor viene por canales a veces. Y ahí está el dilema. Los canales que el Señor usa no nos gustan. No nos gustan. Porque si el Señor abriera el cielo y boom, con su voz de trueno como tronaba en el Sinaí y nos dice esto y esto tienes que corregir, bando si no lo corrijo. Pero como a veces viene la palabra por a través de canales de barro, ¿qué derecho tiene de estarme diciendo que tengo que? Ahí está nuestro problema. Ahí está nuestro problema. Cierra sus ojos. Digámosle al Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Porque tú nos has dado una capacidad musar, una capacidad de instruir, pero más que todo de recibir tu instrucción. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser pueblo de dura cerviz. A que cuando venga tu instrucción la atesoremos, la valoremos, la amemos y podamos ir cambiando, Señor, nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida tiene que ser una forma de vida que te muestre a ti, que muestre cómo tú eres, tu naturaleza, tu imagen, tu semejanza, que está puesta en nuestra capacidad musar. Gracias, 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 Señor, por esta palabra de sabiduría. Y ayúdanos a completar tu nombre en cada palabra, ir a tener entendimiento, buscar el conocimiento para que en nuestras vidas se puedan ver las elecciones prudentes de amor por ti. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Dele fuertes palmas al Señor porque Él es bueno. Amén.